Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por esta semana y también a ustedes por la oportunidad que nos dieron de haber tomado un discipulado de mucha bendición. Todo lo que edifica nuestra vida espiritual siempre será de bendición, siempre traerá algo bueno. Y bien, vamos a dar inicio a la enseñanza, hermanos. Hoy por la mañana, platicando con nuestra hermana Lina, ya sabemos que falleció hermano Elfego, lo van a estar velando en Poza Rica. Quedó de mandarme la ubicación, en cuanto salga y se las comparto al grupo para el que guste acompañar al término del servicio. Acompañemos a nuestros hermanos. Amén. Así que vamos al término. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es conocido como los Hechos de los Apóstoles. También es conocido como los Hechos del Espíritu Santo. Y lo cierto es que todo lo que pasó en Hechos fue por gracia del Señor. Y bueno, vamos a ver una porción que me llama mucho la atención de cómo un hombre se interesó tanto en la obra y le he puesto a la enseñanza el corazón de un evangelista. Para eso vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, que, Señor, en su amor nos permite que nos reunamos para glorificar tu nombre, Señor, para cantarte, para alabarte, Señor, y para escuchar de su palabra. Te pido, Padre, en gran manera que obres, que uses su palabra, Señor, que permitas, Padre, que seamos buenos receptores y hacedores de ella. Y, Señor, que al término del servicio, Señor, salgamos edificados conforme a tu gracia. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. El corazón de un evangelista. Hechos capítulo 17, por favor. Vamos a subirle un poquito, hermano, por favor. Hechos 17. El apóstol Pablo, después, cuando el Señor lo llama, había dicho que lo iba a usar para predicarle a los gentiles. Pero me llama la atención en la forma en que lo hace, cómo lo hace, y es interesante porque el Señor mismo nos ha mandado a ir y a ser discípulos, pero veamos y vamos a aprender del apóstol Pablo cómo lo hacía. Dice, por favor, el texto 16. Bien, dice así la palabra. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Observe y me llama, fíjense, mientras Pablo los esperaba en Atenas, él se dirige a Atenas y su espíritu se enardecía. Había un fuego en él que al ver la idolatría veía una gran necesidad de Dios, por lo que dice la Biblia, viendo la ciudad entregada a la idolatría. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento es el evangelista que más resalta. Hizo 3 viajes misioneros con el anhelo de ir a Roma. ¿Y qué creen? Cuando va a Roma ya no va, obviamente ya no va libre en el sentido de que había dispuesto su corazón para ir a Roma, sino que va preso. Es decir, que fue el evangelista que más resalta en la palabra en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo. ¿Qué es un evangelista? Es un predicador, según la concordancia Strong bíblica, predicador del evangelio. Anuncia las buenas nuevas, las buenas noticias. El versículo 3 de Hechos 17:3. ¿Qué hacía el apóstol Pablo cuando iba a predicar? Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí lo interesante es que el apóstol Pablo, cuando llegaba a predicar, no llegaba diciendo Jesús es Dios, no llegaba diciendo
arrepentidos de vuestros pecados, sino que veía el contorno donde se encontraba y usaba ese contorno, usaba lo que había, sean judíos o gentiles, y lo usaba como una introducción. ¿Y por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ir analizando. El plan de él era predicar que Jesús había muerto, había sido sepultado y resucitó al tercer día. Ese era el plan central. Pero observen qué método usa el apóstol Pablo. Versículo 17. Cuando llega a Atenas y ve mucha idolatría, dice, así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos y los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba ¿qué? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Ok, ¿qué les está diciendo? Bueno, les está hablando de Jesús, pero el 19 dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, es decir, un collado rocoso, donde en Atenas se reunía un concilio de griegos. Ahí lo llevan, el 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y aquí viene lo interesante, a ver. Los atenienses estaban escuchando cosas nuevas, cosas que para ellos era algo novedoso. De hecho, el interés de ellos es que se preocupaban por aquellas cosas nuevas, por cosas que nunca habían escuchado. Y mire qué dice el 21. Todos, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Eso que el apóstol Pablo se da cuenta que los atenienses se interesan en escuchar algo nuevo, no inmediatamente les lleva al evangelio, sino que les da una introducción de tal manera que despierta ese interés. Despierta. ¿De qué estará hablando este palabrero? ¿De qué hablará? Eran cosas extrañas para ellos. Y él les empieza a hablar en el 22, por favor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Cuando le dice eso a los atenienses eran de los que parecían pavos reales. Les gustaba que le dijeran cosas, bueno, que los halagaran. Y les dice, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. ¿Por qué? Porque en ese lugar había templos, ellos adoraban varios dioses y los exalta, son religiosos. ¡Wow! Hay un hombre que nos ha reconocido que somos religiosos. Usa eso. Es un halago por todas las estatuas que había en Atenas. Mas sin embargo, observamos que detrás de ese halago, Pablo, el apóstol, tiene una intención. Observe bien, usa eso. Son religiosos y ha de haber puesto, Pablo ha de haber hecho las manos. Observo que son muy religiosos, pues observen ese templo de Diana. Observo aquel templo y ellos, wow, usa el contorno el apóstol Pablo, el 23, porque pasando y mirando vuestros, ¿qué? Santuarios. Ahí entra esa emoción en los atenienses por querer escuchar a Pablo, pues de momento ya los había halagado. Estaba diciéndoles, esos santuarios son enormes, son grandes. Y después dice el apóstol Pablo, miren qué maravilloso, y debemos de aprender de esto. Allí también un altar en el cual estaba, ¿qué? Esta inscripción, al Dios no conocido. Había una que ya todas tenían nombres, había muchas, hermanos, pero el apóstol Pablo tenía visión.
de cómo poder llegar a los atenienses. ¿Y qué creen? De todas las que había, usa una. ¿Cuál usó? La que decía, al Dios no conocido. ¿Qué usa usted y qué uso yo para poder compartirle el evangelio a alguien? Observen que no llegó predicando específicamente de Jesús abiertamente, sino que usó lo que había a su alrededor, usó su cultura, usó su religión para poder llevarlos a un punto de que le abrieran los oídos a escuchar lo que decía, el mensaje. Una persona que llega y lo primero que es ver los errores de alguien, su religión de alguien más, antes de ver el contorno y aprovecharlo para que podamos acercarnos. Jamás vas a decir, vas a acercarte a una persona si lo primero que haces es juzgarlo. El apóstol Pablo era muy inteligente. Esta porción cómo me apasiona, de cómo ver el apóstol Pablo que usa al Dios no conocido. Cuando les expresa eso los atenienses, que mencionábamos que no se preocupaban en otra cosa, sino en conocer algo nuevo, cuando el apóstol Pablo les dice al Dios no conocido, de eso queremos escuchar, de eso queremos oír, de eso estamos interesados. En ese momento llama la atención a los atenienses y se interesan por escuchar el mensaje del evangelista, el apóstol Pablo. El 24, el Dios que hizo el mundo. A ver, ¿cómo está aquí Pablo? ¿No predicabas nada más el evangelio de Jesús, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día? Entonces, ¿por qué empieza el apóstol Pablo, el Dios que hizo qué? El mundo. ¿A dónde se dirige el apóstol Pablo? Al primer libro de la Biblia. ¿Qué contexto usa? Al Dios que hizo el mundo. Génesis capítulo 1, todo el capítulo. Pero obviamente en una forma sintetizada, porque conocía la Biblia. La conocía, le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Wow, el Dios no conocido es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Ahí empezó a despertar ese interés. Después dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En ese momento, cuando le dice que no habita no es honrado, dice, por manos de hombres, como necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y más atrás dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él empieza ya a entrar en aquellas cosas que ellos creían, pero no era tan duro, sino que les empieza a predicar conforme a la palabra. Desde ahí como que empezó, a ver, Pablo, ¿qué estás diciendo? Aquí hay una diosa que se llama Diana, la que más prevalecía en ese lugar. ¿Cómo es que no habita en templos? Es decir, que fue cuidadoso para entrar, suave, y eso tenemos que hacerlo nosotros. Como iglesia no tenemos que llegar directamente a condenarlos. Observen cómo empieza. Imagínense que hubiera llegado el apóstol Pablo y decirle que Diana no era la diosa. En ese momento, te me vas, ¿sí o no? Se cierra. Si les hubiera dicho, eres un idólatra y Diana no es Dios, no es la creadora de todas las cosas. Y bueno, desde ese momento se hubieran ido. Si hubiera llegado, y aquí les voy a hacer una pregunta. Y les hubiera dicho Jesús es Dios, ¿le hubieran creído? A ver, ¿sí o no? No le creen, porque ya tenían un Dios ellos. Ya tenían un Dios. Usa el contexto. Por el contorno, versículo 26,
y de la sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lo que vemos aquí, el apóstol Pablo echa mano de Génesis, echa mano del libro de Job, que dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Ahora, ¿qué observamos en el apóstol Pablo, hermanos? Que conocía la Biblia. ¿De dónde surgió, de dónde sacó estas palabras el apóstol Pablo cuando dijo en el versículo 26, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación? Solo por mencionar Job, por favor, 14:5. Ciertamente sus días están, ¿qué? ¿Conocía la Biblia el apóstol Pablo? Conocía. Él sabía dónde estaba ese texto, pero no les dice en el libro de Job, aunque cuando fuera necesario lo iba a hacer. Él sabía y conocía la Biblia, y eso es la importancia. El evangelista se esfuerza por conocer la Biblia, se esmera por conocer la Biblia, porque va a ir a predicar. El 27, Hechos 17:27. Todos denle lectura. Para que busquen a Dios. Amén. Gracias. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Recuerdas que hay un texto que dice que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano? Amén. ¿Dónde está ese texto? En Isaías. Fíjense el apóstol Pablo, por eso, hermano, a nosotros nos debe motivar a estudiar la Biblia. Si tú sacas un texto, ya sabes dónde está ese texto, ubica ese texto de tal manera. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Bueno, el apóstol Pablo echó mano de la Biblia. Hechos 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Lo que hace el apóstol Pablo, ya aquí había entrado más en esa conversación y le dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que Dios, creador de los cielos y la tierra, sea semejante al oro. ¿A qué más? A la plata o piedra. Ese no es Dios. Ese no es el Dios. ¿Por qué? Dice, o piedra, escultura de arte, ni de imaginación de hombre. ¿Qué le está citando ahí? En Éxodo capítulo 20. Amén. Miren qué les está citando Éxodo, por favor. Por favor, el versículo 3. 20, Éxodo 23, ¿cómo dice la palabra todos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Ahí está la palabra. Ahí le está resumiendo el apóstol Pablo, uno de Génesis, otro de Job,
otro de Isaías y otro texto de Éxodo. Hermanos, ¿tienes que conocer toda la Biblia para testificarle a alguien? Conócete unos textos clave y úsalos, júntalos, y eso formula un plan para que le compartas el plan de salvación a alguien más. Amén. Busca esos textos. Es decir, que el apóstol Pablo no está usando toda la ley, como muchos creemos que necesitamos conocer toda la Biblia. No, el apóstol Pablo usa 4 o 5 textos, los resume y se los comparte, porque la palabra es usada por el Espíritu Santo y es más cortante que toda espada de 2 filos. Suficiente. Y quien convence no somos nosotros, es el Señor, es el Espíritu Santo. Es decir, que el apóstol Pablo era muy inteligente en el sentido de que sabía usar el contorno a donde predicaba. Y si observamos el libro de los Hechos, cuando llegaba a evangelizar, lo primero que hacía era buscar sinagogas, ver quién era el líder y con él se dirigía. Usaba el contorno. Según el lugar, según las personas, según la creencia, según la cultura, según lo que veía, lo usaba. No usaba un solo método, no usaba 2, usaba varios. Cuando le tocaba predicar a los judíos, usaba según la Biblia la ley. Pero cuando se iba a los gentiles, usaba otros métodos. Había variedad, es decir, que no solo se enfocaba en un solo estilo. Y observemos un ejemplo. ¿Por qué a Pedro le dice que será pescador de hombres? Porque era pescador. Amén. ¿Usaba Jesús ese método también variado? También lo usaba. Porque era pescador. Usaba esos métodos y así lo observamos al apóstol Pablo. Dice la palabra y lo veíamos en Jeremías 10:3. Hay una confirmación de lo que dice el libro de Éxodo. Hay un solo Dios. El Dios verdadero, el Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, que no es representado con alguna imagen, ni plata, ni oro, no. ¿Por qué? 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan. Son llevados porque no pueden ¿qué? Andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Amén. Solo hay un Dios. Pero si una persona tiene una imagen en su casa y lo primero que le vas a decir que es un idólatra por esa imagen, cometemos un error. Lo primero que debemos de hacer es usar el mensaje de la cruz. Ese mensaje de amor y de misericordia por el cual nosotros hemos acercándonos al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Es decir, que no seas tan duro. Tenemos que hablar de la palabra con amor y compasión, sabiendo que es un alma perdida y no es fácil para una persona bajar una imagen que toda su vida ha estado adorando. Por eso es importante hablar y predicar con amor y compasión, como el Señor nos lo ha hecho con nosotros. El apóstol Pablo amaba a las almas. Sí, había idolatría y se enardecía su corazón porque amaba las almas. Era lo primero que le venía a la mente. Almas perdidas, necesidad de Dios, necesidad de compartir el evangelio del amor de Cristo. Versículo 17:30 de Hechos. Pero Dios habiendo pasado, miren qué les dice. ¿Saben qué? Ustedes están con varias, había estatuas, había templos y demás, y durante muchos años los atenienses adorando
esas imágenes, le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Ahora observe qué dice. Ahora manda a ¿quiénes? A todos. No dice, ahora manda a los atenienses. Es decir, que no lo enfoca hacia ellos, sino a todos. Y eso es parte de la sabiduría. Decirle al mundo que todos somos pecadores y que es necesario que todos procedamos al arrepentimiento. Porque si tú lo enfocas a él o a ella, y le estás diciendo, tú eres pecadora. No, todos somos pecadores, entre ellos estoy yo también. Las cosas cambian y giran. Pero esto es lo que veía el apóstol Pablo en la necesidad que había de que la gente se acercara a Dios, que le entregara su vida. En esa predicación, que pareciera ver que es corta, hubo resultado, hubo fruto. Es decir, que esos textos que usó el apóstol Pablo, que no fueron muchos, pero que iban, obviamente había orado y iba con ese deseo de que Dios fuera conocido, Dios lo usó. Miren, el versículo 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El 32 al 34, todos juntos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. ¿Tuvo resultado la palabra? Sí. Ahora miren qué dice el 32. Pero cuando oyeron, ¿qué? Lo de la resurrección. Es decir, que lo de la resurrección lo dejó ¿hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. Primero llama su atención, les comparte la palabra y en cuanto fue posible, les colocó el evangelio. Que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese fue el clímax. Y bueno, dice la Biblia que se molestaron, pero algunos creyeron. Y miren qué dice la palabra. Ya te diremos acerca de esto otra vez. De haber sabido que traías eso, ni te escuchamos. Pero Pablo era bien listo. Con un alma que se salvara, decía el apóstol. Con eso. ¿A quién se ganó ahí el Señor a través de Pablo? Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba ¿quién? Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris. Eso. El evangelio llegó a Atenas y otros con ellos. Amén. Qué maravilloso es Dios y qué nos lleva, qué nos enseña esta porción. El Señor nos ha mandado primero que nada en el evangelio según Mateo 28. Por tanto, un texto muy conocido, por tanto, y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí hay algo interesante. No podemos ir a evangelizar sin antes también darle una pasada a la Biblia. Conoce un poco la Biblia. Pablo conocía la Biblia. Es decir, que sabía lo que hablaba, no hablaba por hablar. Tenía fundamento. Y lo observamos en el apóstol Pablo. De lo que hace el apóstol Pablo, primero que nada es que se prepara. Pablo se preparó antes de haber ido a sus viajes misioneros, Hechos capítulo 13. ¿Qué predicas? ¿Qué hablamos? ¿Qué enseñamos?
Hechos capítulo 13, lo primero que debemos de hacer es buscar la forma de prepararte. Si hay un estudio bíblico, si hay un discipulado bíblico, si hay algo que pueda traer algo espiritual a tu vida, considéralo y tómalo. Si quieres también ser usado como el apóstol Pablo para ganar almas al Señor. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ahora observe qué dice la Biblia. Había profetas y maestros y entre ellos estaba Saulo también ahí aprendiendo. Ya estaba Bernabé, dice, apartadme a Bernabé, el versículo, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El apóstol Pablo estaba preparándose. Se estaba preparando. Dice aquí profetas y maestros, Bernabé, Simón y demás, Lucio, Manaén y entre ellos Saulo. Saulo era dice la palabra, posiblemente profeta o maestro. Aunque en 1 Timoteo habla de sus 3 títulos. Era apóstol, predicador y maestro. Pero también fue el más grande evangelista. Y todo consistió en su entrega por conocer al Señor, de tal manera que cuando él conoce al Señor y se entrega al estudiar la palabra, Dios lo usa para evangelizar. Así que, ¿qué debemos de hacer, hermanos, para que Dios nos use en su obra? Depender de él, de qué forma prepararte. Prepárate. Estudia la Biblia. Toma cualquier discipulado. Siempre he dicho que todo lo que edifique tu vida, tómalo. Amén. La iglesia es una. Es decir, que como iglesia, si en un momento hay una invitación para ser preparados, hermanos, la iglesia es una. Y el Señor quiere que nos preparemos. Otra de las cosas que observamos en el apóstol Pablo, Hechos, obedece al llamado de Dios. No solo se prepara, sino obedece al llamado de Dios. Una persona que se prepara y después de preparado dice, yo no quiero. Pues por algo fuimos preparados, para un propósito del Señor. Por favor, Hechos 9:15. El apóstol Pablo sabía que Dios lo había llamado con un propósito. Y el versículo 15 lo dice. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Cuando el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, no lo envió inmediatamente a predicar. No le dijo apartármelo para predicar. ¿Saben qué hizo? Lo preparó. Estuvo preparándose, estuvo 3 años y se cree que tardó de 10 a 12 años para iniciar su primer viaje misionero. ¿Te estás preparando para el Señor? Amén. ¿En verdad te quisieras preparar para servir más al Señor? El apóstol Pablo se preparó, y algo que es importante en alguien que se prepara, debe de entender que es un ¿qué? Instrumento. Instrumento, medio, canal. Nada más. El único que debe de brillar en cada ministerio, ¿quién es? Nuestro Señor, instrumento del Señor. Dice la Biblia, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que, hermano, la segunda invitación es que obedezcamos. Si ya Dios te ha preparado, si conoces la palabra, obedece al llamado de Dios. Dios no te llama, y lo veíamos en el discipulado. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el tuyo? ¿Estás funcionando en lo que Dios ya te preparó? ¿Estás cumpliendo ese ministerio? El apóstol Pablo lo preparó y lo mandó.
pero en usted y en mí, ¿estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Es bueno que lo analicemos. Es decir, que debemos entender que si fuimos llamados con un propósito, y ese propósito lo debemos de llevar a cabo. Así que, hermanos, debemos de prepararnos, y una vez que estés preparado, obedece, como lo hizo el apóstol Pablo. Y número 3, cuando estés preparado, no pierdas o no perdamos el enfoque por el cual Dios nos ha llamado. Debemos de ser prudentes en cada ministerio. El apóstol Pablo era prudente cuando evangelizaba. Era muy prudente en la forma en que enseñaba, y lo pudimos observar en esa porción de Hechos, que no llega a condenarlos. Era sabio, tenía visión. Lo primero que les dice es que Dios, el Señor, no habita en templos humanos, sino que les empieza a contar de que Dios, el creador de los cielos y la tierra, no se le puede adorar en una imagen, en una estatua. Por favor, primera a los Corintios 9. Debemos de ser prudentes a la hora de enseñar, porque más allá de acercar la gente al Señor, la podemos estar alejando de los propósitos de Dios. Versículo 9:20. Dice la Biblia, está hablando aquí el apóstol Pablo: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos ¿a qué? A la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Es decir, que cuando le hablaba a un judío, se ponía en el lugar del judío y lo comprendía y lo entendía. ¿Qué? Un judío se regía bajo la ley. Bueno, era empático con él, se ponía en su lugar. Y no estoy refiriéndome, y no es que la misma Biblia lo aclara, dice la palabra, aunque yo no esté sujeto ¿a qué? A la ley. Y ese texto muchos lo malentienden, que tienen que ser como los demás para que los demás lo entiendan. No es así. Simplemente es ponerse en su lugar y no ser tan crueles y condenarlos. Dice la palabra, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. El 21 todos. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Amén. Era empático, era misericordioso, predicaba con amor. No condenaba, no señalaba, sino se encargaba de predicar la palabra. Así que, hermanos, debemos de entender que cuando se predica hay una lucha espiritual. Y algo que me llama la atención es que no todos van a aceptar el mensaje. Va a haber gente que te va a rechazar. Hay que dejárselo a Dios, con un alma o dos almas. Pero debemos de predicar el evangelio con estos 3 puntos que son importantes. Prepárate, obedécelo y sé prudente cuando prediques. Amén. Hay un caso en la Biblia, miren Hechos 19. Hay gente que no les va a parecer, hay una lucha espiritual. 23. Pero eso siempre lo ha sido, hermano. Así que no te espante, que no te preocupe. Siempre habrá una oposición espiritual. Dice la palabra, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos ¿de qué? De Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? De este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de ¿quién?
de la gran diosa Diana se ha estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hay gente que por ganancia no va a querer nada con Dios, por intereses personales. Mas, sin embargo, entendamos que hay una lucha. No es sencillo, no es fácil, pero entendamos que siempre habrá una lucha espiritual. Amén. Así que esa es la invitación en esta mañana, hermanos, a que nos preparemos. Síguete preparando. De hecho, los invito al discipulado los viernes a las 7. Si no tienes el libro, no te preocupes, vente. Está proyectando también. Prepárate, obedece y sé prudente en el ministerio que Dios te ha dado para ganar las almas para el Señor. Amén. El Señor nos bendiga y nos siga ayudando en todo esto. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque nos capacita, nos da la herramienta, Señor, eso. La Biblia es la herramienta para aprender, Señor, a evangelizar, para aprender, Señor, a hablarle a alguien más de Jesús, sabiendo, Dios mío, que todos nosotros estábamos en vuestros delitos y pecados en una vida pasada, Señor, y que prediquemos con amor y compasión, por amor al mismo Señor. Gracias, Señor, por este momento. Te pido que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, Señor, y te rogamos por fortaleza también, Padre, para la familia de nuestro hermano Fidencio, de nuestra hermana Lina, Señor. Te pedimos que usted, el Dios de todo consuelo, Señor, sea en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, por este espacio. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Le damos el tiempo a nuestro hermano Carlos para continuar con el programa.